sí efectivamente, a lo que te estás refiriendo después es a lo que se llaman siddhis o poderes. En ocasiones, derivado de la práctica espiritual, de manera colateral, en algunas personas se pueden presentar algunos siddhis o poderes, ¿no? Y entonces tú me has hablado de algunos de ellos, ¿no? Y entonces, mira, si suceden, suceden, y si no suceden, no suceden. No, en la práctica espiritual no se busca en sí mismo despertar los poderes, aunque prácticas de yoga hay para buscar despertar los siddhis. Entonces, la idea es que en tu meditación logras entrar a un estado de gran abstracción, a veces podríamos llamar un gran vacío o un supremo vacío. Esas son palabras nada más para ir entendiendo, ¿no? Se hablaron un poquito en Suiza. Gran vacío, supremo vacío, supremo gran vacío. Entonces, ok, tú ya estás entrando ahí. Pero derivado de eso, cuando sales, resulta que eso está produciendo ciertas manifestaciones energéticas reales. Entonces, lo primero que tienes que entender es que los siddhis, no tienes que asociar la locura que dijiste, me estoy volviendo loca o eso, no tiene nada que ver. Entonces, pueden manifestarse en algunas personas algunos siddhis. Y sin buscarlos. Entonces, si se manifiestan bien y si no, pues también, ya se manifestaron. Entonces, esto es proceso de teleportación o invisibilidad o otros más. Entonces, si se van presentando, pues ya se presentaron. Nunca se alientan, en el verdadero trabajo espiritual nunca se alientan desarrollarlos. Hay escuelas que se dedican especialmente a buscar desarrollar los poderes. En el trabajo espiritual lo que se busca es despertar a tu verdadero ser. Ya después todos esos poderes se desarrollarán también. Son poderes paranormales o más allá de lo normal, pero no lo asocies como que eso es malo, sí, y que o sea, no te debes de preocupar por ello. Ahorita la cosa es que todo mundo que esté escuchando sepa que como un subproducto del trabajo espiritual, del despertar espiritual, en ocasiones a algunas personas se les presentan algunas de estos llamados poderes, que son muy reales. Y entonces, pero que el trabajo espiritual no lo alienta, ¿no? Porque aparte son altamente seductores. Tan son seductores que ya quieres controlarlo. Entonces, mejor sigue trabajando en que tu ser se vaya fundiendo más con todo, entra en tu meditación, llénate de esta divinidad, tráela al mundo para todos los seres humanos que están en el mundo y nada más. Y más adelantito, todos los poderes se van a desarrollar, pero el problema es que son muy seductores. Entonces, si la persona empieza, por ejemplo, uno clásico que la gente, muchos lo presentan, se salen de su cuerpo y andan volando, ¿no? Viaje astral. Entonces andan dando de vuelta, parece globo que los delante del viento. Entonces, ¿y ahora qué? Ya voy para acá y voy para allá. Bueno, pues, ¿cuántas vueltas quieres dar? Pues ya son seductores y en vez de dedicarte al despertar, te dedicas a volar. Y luego volando vas a otras realidades y luego se abre otra cosa y luego se abre otra cosa. Y oye, ¿y de despertar? No, pues ni hablamos, porque me dediqué a volar. Puta, pues te dije que te despertaras, ya volaste, ¿y ahora qué? ¿Ya entendiste lo que quiero decir? Sí. Finalmente todo se tendrá que desarrollar, pero todo a su tiempo. Ahorita la idea es que te reconozcas como el ser. En su culminación ese ser es absoluto. Entonces, ve despacio, vida mía. Yo estoy contigo. Ve despacio, nada más. Entra en meditación, estate tranquila ahí y ahí vamos hasta que se consuma eso. Aguas con que los poderes te seduzcan, porque entonces tú puedes dedicarte a desarrollar paredes. Es que ahorita me acordé, había una escuela del tipo
que enseñaba a las personas a atravesar paredes, ¿ok? No sé cuántos rebotaron, pero en la práctica era atravesar paredes. Entonces se pueden pasar toda la vida queriendo atravesar las paredes, teleportarse, ya literal, pasarse de una habitación a la otra. ¿Y para qué quieres andar de cuarto en cuarto? Mejor despiértate. ¿Ya viste? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, Sí. es ese poder de teleportación. Entonces, bueno, pues ya me dedico toda la vida en vez de dedicarme a despertar. ¿Ya me entendiste? Tú despertáramos. No quites el dedo del renglón. Sale, amor.